Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos a fondo con la regulación de un sector que vemos por todas partes, pero que a veces no conocemos tan bien, la seguridad privada en España. Exacto. Tenemos aquí unos extractos de la ley que lo regula, centrados en las medidas y control administrativo. Ojo, la fuente menciona 1908, que eso tiene que ser un error. Vamos. Sí, eso seguro. Pero lo importante es el contenido, ¿no? La normativa actual que dice qué se puede hacer y, sobre todo, cómo se controla. Eso es. Queremos entender bien qué tipos de medidas de seguridad existen según la ley y, muy importante, cómo funciona el control de la administración, las inspecciones a empresas, personal. Claro, es fundamental para ver cómo opera este sector realmente. Un sector que además nos afecta a todos en el día a día y en la economía. Así que, a ver, la idea es, primero ver los tipos de medidas. Ajá. Luego, quién y cómo controla e inspecciona. Ujú. Y al final algo muy interesante, esas medidas provisionales que se pueden tomar incluso antes de abrir un expediente. ¿Lista? Venga, vamos a ello. Empecemos por la base, por las medidas de seguridad en sí. La ley las agrupa en 5 tipos principales. Es útil conocerlas para saber qué herramientas son legales. Perfecto, pues vamos a desgranar eso. ¿Cuáles son esas 5 y qué son? Más o menos. Pues mira, la primera es la más fácil de imaginar, la seguridad física. Básicamente usar cosas materiales para que la gente no pueda entrar donde no debe, o ponérselo difícil. Barreras, vamos. Entendido. Lo típico. Muros, vallas, puertas blindadas, volardos. Lo que se toca y evita el paso. ¿Y la segunda? La seguridad electrónica. Aquí ya hablamos de tecnología. Usar cacharros electrónicos para detectar si pasa algo, si hay intrusos, si hay peligro. Y avisar, claro. Ah, claro. Esto ya son las alarmas, las cámaras de vigilancia, los sensores de movimiento, los controles de acceso con tarjeta, tecnología para pillar y alertar. Justo eso. La tercera es la seguridad informática o ciberseguridad. Esta es vital hoy, claro. Se trata de proteger los sistemas, la información, que no te entren, que no te roben datos, que todo funcione. Uf, esta sí que es importante ahora con todo digital. Protegerse de hackeos, que no se filtre información, que no te tiren la web. Es increíble cómo esto, que antes sería casi nada, ahora es el centro para muchas empresas. Totalmente. Ha crecido muchísimo su importancia. La cuarta es la seguridad organizativa. Esta es curiosa porque se centra en las personas y en cómo se hacen las cosas. Ah, sí. ¿Cómo? Pues se refiere a planificar y hacer tareas de una forma concreta para evitar problemas, los procedimientos, los protocolos. Y que la gente sepa qué hacer. Eso es la cabeza pensando detrás. Y la quinta y última es la seguridad personal. Esta es un poco como un cajón desastre, ¿sabes? Un cajón desastre. Sí, para meter otros servicios de seguridad que regula la ley, pero que no encajan bien en las otras 4. Así se aseguran de que todo lo regulado quede cubierto. Vale, vale. Tenemos el menú de medidas, pero, como decías, si nadie supervisa, pues se puede quedar en nada. ¿Cómo organiza la ley el control? ¿Quién manda aquí? Pues el control fundamentalmente lo llevan las fuerzas y cuerpos de seguridad, las FCs, que sean competentes. La policía, la Guardia Civil. Eso es, ellas vigilan a las empresas, a los detectives, los servicios que dan, al personal, los medios que usan, pero ojo, siguen las órdenes de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas si tienen competencias. Son como los ojos de la administración sobre el terreno. ¿Y qué pasa si pillan algo raro? Si ven una posible irregularidad. Pues está bastante claro el camino. Si ven algo que parece una infracción administrativa, de las que vienen en la Ley de Seguridad Privada, tienen que avisar a la autoridad competente. ¿La delegación del gobierno o la consejería de la comunidad? Normalmente sí, para que esa autoridad abra un expediente sancionador si procede. ¿Y si parece algo más gordo? ¿Un delito? Entonces no hay paso intermedio, directamente al juzgado o a la fiscalía. Ahí la prioridad es investigar el posible delito. Vale. Caminos separados. Una cosa interesante que dice el texto es que no solo vigilan ellos, la gente también puede. Denunciar, ¿no? Sí, sí. La ley dice claramente que cualquier persona puede informar a las autoridades si cree que se está cometiendo una infracción en seguridad privada. Es un canal oficial para que la gente avise de cosas mal hechas. Y un tema siempre delicado, el acceso a datos. Hay límites para los que controlan. Sí, la ley es muy clara en eso. Solo pueden acceder a los datos personales o de otro tipo que sean estrictamente necesarios para hacer su trabajo de control. Nada de cotillear porque sí. Se busca no pasarse ni molestar más de la cuenta. Entendido.
Y de ese control general pasamos a las inspecciones, que parecen algo más formal, ¿no? Correcto. Las inspecciones son una herramienta clave. Las FCS no solo actúan si ven algo raro, también planifican. Hacen planes cada año para inspeccionar de forma rutinaria. ¿A quién inspeccionan? Pues un poco a todo el sector. Empresas, detectives, personal, los servicios, los sitios que están obligados a tener seguridad como bancos o joyerías, los centros donde se forma el personal, las propias medidas que hay instaladas. Intentan cubrirlo todo de forma proactiva. O sea, inspecciones programadas para ver si se cumple la ley en general. Pero imagino que si alguien denuncia algo concreto, también van a mirar. Claro, por supuesto. Aparte de los planes, si reciben denuncias de posibles irregularidades, tienen que comprobarlas. Y si ven que puede haber una infracción, pues lo mismo. Pedir que se abra expediente. Funciona por las dos vías. Lo planeado y la reacción a denuncias o sospechas. Y para poder inspeccionar, necesitan que les dejen entrar y mirar. ¿A quién obliga la ley a colaborar? La lista es larga. Prácticamente a todos los que tienen algo que ver con el sector. Las empresas de seguridad, los despachos de detectives, el personal de seguridad, vigilantes, escoltas, todos, los dueños de los negocios obligados a tener medidas, los centros de formación, las centrales de alarma propias e incluso los clientes que contratan seguridad. Vamos, casi cualquiera que esté metido en esto. ¿Y qué significa colaborar? ¿Qué tienen que hacer? Pues dejarles entrar a las instalaciones, ver los medios que usan y enseñarles los papeles que les pidan. Papeles como contratos, informes. Sí, contratos, informes de investigación, aunque hay matices, los libros registro que sean obligatorios, lo que marque el reglamento, claro. Pero, a ver, este poder de inspección no será ilimitado, ¿no? No. La ley insiste mucho en dos principios: injerencia mínima y proporcionalidad. ¿Qué quieren decir? Ser complicado a veces. Me imagino la tensión en una empresa cuando llegan a inspeccionar, por muy legal que sea. Claro, encontrar ese punto justo es difícil. Y donde la ley pide aún más cuidado es al inspeccionar a los detectives privados. ¿Por qué los detectives en especial? Por el tipo de información que manejan, que suele ser muy sensible. La ley dice que hay que tener mucho cuidado con las imágenes, los sonidos, los datos personales que tengan en sus expedientes de investigación. Entonces no pueden mirar el contenido de los informes. La regla general es que no. La inspección se limita a ver si existe el expediente, si está el contrato, el registro, pero sin meterse en el detalle de lo que han averiguado. Como una especie de secreto profesional frente a la inspección. Algo parecido, sí. Pero tiene excepciones importantes. ¿Cuáles? Si pueden mirar el contenido, si ese caso está relacionado con una investigación de la policía o de un juez, o si es necesario para un expediente sancionador contra ese detective por ese caso concreto. Solo en esos supuestos. Vale, protección fuerte, pero no total. ¿Y quién hace estas inspecciones? ¿Qué policías van? Pues en general, el Cuerpo Nacional de Policía, el CNP. Pero hay una excepción. La Guardia Civil se encarga de lo relacionado con los guardas rurales. Los guardas de campo. Eso es, sus especialidades y los centros donde se forman. Y, lógicamente, si una comunidad autónoma tiene policía propia, con competencias en seguridad privada, pues serán ellos en su territorio. Y de cada inspección tiene que quedar un registro, supongo. Siempre. Se levanta un acta donde se cuenta qué se ha hecho y qué se ha visto. Si se detectan posibles infracciones, ese acta va a la autoridad competente para que decida si abre expediente o no. Y se repite lo del acceso a datos. Sí, insisten. Solo se accede a los datos necesarios para la inspección, ni uno más. Bueno, parece un sistema de control bastante completo, con sus reglas y sus límites. Pero nos falta esa parte que dijimos al principio, que llama mucho la atención. Las medidas provisionales antes del expediente. ¿Cierto? Son medidas potentes, y la ley dice que son excepcionales. Lo llamativo es que las pueden tomar directamente los policías o guardias civiles antes de que se abra el expediente formal. Actuar en el momento. Eso es. Pero tienen que informar inmediatamente a la autoridad que debería abrir el expediente, y esa autoridad luego tiene que decir si está de acuerdo o no. O sea, actuar rápido si hay algo gordo. ¿Qué pueden hacer exactamente las FCS en esos casos? La lista que tenemos es bastante concreta. Sí, lo es. Por ejemplo, pueden ocupar o precintar cosas. Vehículos, armas legales o no, material prohibido o peligroso, o lo que se haya usado para cometer la infracción. Pero esto solo si hay un riesgo grave o un peligro inminente. Quitarte el material in situ.
Eso sí que frena la actividad de golpe. ¿Qué más? Pueden ordenar la suspensión inmediata de los servicios de seguridad, incluso intervenir o quitar los medios que se estén usando. ¿Cuándo pueden hacer eso? Pues si los servicios se dan sin cumplir la ley, sin tener permiso o la declaración responsable, o si están causando un daño grave o un peligro para la gente. Parar la actividad en seco, sin esperar meses. Parece una herramienta fuerte para irregularidades muy claras. Y aún pueden ir más allá. El cese total de los servicios. Esto ya es para casos de empresas, centrales de alarma o detectives que funcionan sin permiso ninguno, sin haber presentado papeles, o si el personal no tiene la habilitación legal. Vamos, para actividades totalmente pirata. Entiendo. Cortar de raíz lo ilegal. ¿Y para la formación? ¿También hay algo así? Sí, parecido. El cese de la actividad docente para los centros de formación que no hayan presentado la declaración responsable o si los profesores no están acreditados, para que no se dé formación mala o fraudulenta. Otro clásico. Las alarmas que saltan sin parar por nada. ¿Se puede hacer algo rápido? También lo prevé la ley. Las FSS pueden mandar desconectar sistemas de alarma que estén conectados a centrales si funcionan mal y perjudican la seguridad, por ejemplo, haciendo ir a la policía para nada, o molestan mucho a los vecinos. ¿Y si es una alarma de un sitio obligado a tenerla, como un banco? Ah, importante. Si se desconecta una de esas, hay que poner obligatoriamente vigilancia privada permanente. No se puede dejar un sitio así sin protección. Tiene sentido. Equilibrar las cosas. ¿Y al personal le pueden afectar estas medidas directamente? ¿Sí? Pueden retirar la tarjeta de identidad profesional, la TIP, a los vigilantes, escoltas, etc., o la acreditación a otro personal si los detienen porque creen que han participado en un delito, mientras dure la detención, claro. Una medida cautelar si hay sospecha de delito. Y quedaba una más en la lista, sobre establecimientos. Exacto. La suspensión, total o parcial, de las actividades de sitios que tienen que tener medidas de seguridad por ley, pero que son muy vulnerables porque no las tienen puestas o no funcionan. Es una forma muy directa de obligarles a cumplir. Son medidas de mucho impacto, desde luego, y muy rápidas. Pero decías que son provisionales y excepcionales. ¿Qué pasa después de que la policía las tome? Pues no son definitivas así sin más. La autoridad que puede abrir el expediente, a la que informan enseguida, tiene 15 días hábiles para decidir qué hacer con ellas. ¿Y qué puede decidir? Puede ratificarlas, o sea, confirmarlas, puede modificarlas, ajustarlas un poco, o puede revocarlas, dejarlas sin efecto. ¿Y si no dice nada en esos 15 días? Después de esos 15 días no se abre expediente. O si se abre, pero en el papel de inicio no se dice nada de mantener esas medidas. Necesitan, digamos, una confirmación administrativa clara y bastante rápida. Entiendo. Un control para que no se queden ahí para siempre sin justificación. Y si las confirman, tienen un tiempo máximo. La ley dice que como mucho pueden durar 6 meses una vez confirmadas. Y, por supuesto, cualquier decisión sobre ellas, ponerlas, quitarlas, cambiarlas, hay que notificársela a los afectados. 6 meses tope. Y ya para cerrar este punto, había una nota final sobre las armas. Sí, es un apunte clave. Dice que más allá de las multas o responsabilidades penales, si las FCS pillan armas que se llevan o usan ilegalmente en temas de seguridad privada, se las quedan y hacen con ellas lo que diga la ley de armas. Actuación directa sobre el peligro. De seguridad. Físicas, electrónicas, la informática, que cada vez es más importante, las organizativas y las personales. Ajá. Hemos detallado cómo es el control y la inspección, con las FCS al frente pero bajo dirección de la Administración, y cómo se intenta equilibrar con principios como la injerencia mínima, sobre todo con los detectives. Eso es. Y hemos visto a fondo esas medidas provisionales tan potentes que son como una herramienta de emergencia para actuar rápido ante riesgos o ilegalidades muy serias. Sí, se dibuja un marco que intenta, por un lado, permitir que funcione un sector tan necesario como la seguridad privada, pero por otro, exige un control fuerte para evitar abusos, asegurar la calidad y proteger a todo el mundo. Desde definir qué se puede hacer hasta vigilar y responder con dureza si no se cumple. Y como reflexión final que podríamos lanzar, la ley describe muy bien las herramientas de control, las inspecciones, las posibles sanciones, pero quizá queda pensar en cómo se aplican en el día a día esos principios de injerencia mínima y proporcionalidad. ¿Cómo se consigue ese equilibrio real en una inspección? Sobre todo cuando hay información delicada o se interviene en el funcionamiento de una empresa. Lograr un control que sea efectivo, pero que no asfixie la actividad legal. Ese es seguramente uno de los retos prácticos de esta regulación, ¿no crees?